Hola, ¿qué tal? Buen día. Les voy a explicar con respecto a las conexiones de los transformadores. La vez pasada les pedí que lo hicieran. Bueno, pues esta es la explicación. Vamos a comenzar con la conexión delta-delta. Pues bueno, la conexión delta-delta, pues dibujamos pues un triángulo. También se le conoce como conexión triángulo. Dibujamos las tres bobinas, pues en este caso de cada uno de nuestros transformadores, ¿no? La representación de cada uno de manera individual. Cada uno como un conjunto de bancos monofásicos. Entonces, para hacer la conexión de estos elementos en el primario, también en el secundario, pues me voy a guiar que en el delta empiezo con uno en el inicio de la bobina, 2 en el inicio de la segunda y 3 en el inicio de la tercera. De ahí coloco 4, 5 y 6 en las salidas correspondientes. Y pues bueno, donde se une uno con 6 pues voy a obtener la línea uno. Donde se une 2 con 4 es la línea 2. Y donde se une 3 con 5 es la línea 3. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que cuando estamos hablando del primario es donde se va a alimentar pues con la fuente, ¿no? La energía. Y en el lado del secundario es donde se va a conectar la carga, la que va a demandar a consumir la energía. Pues bueno, conecto uno con 6 y de aquí derivo para la línea uno 4 con 2, para la línea L2 y 5 con 3. Tan, tan. Algo que nos dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase en una conexión de este tipo, de conexión delta. ¿Por qué? Porque el voltaje que hay aquí es el mismo, ¿no? Que entre L1 y entre L2, el voltaje. ¿Por qué? Porque no hay un neutro como tal. Y pues bueno, como es delta delta, pues también hacemos lo mismo en el secundario, 1,6, 4,2 y 5,3. Entonces, para obtener la relación de transformación, acuérdense que nosotros hacíamos la relación de transformación de que es igual al voltaje de primario entre el voltaje del secundario. Entonces, si yo tomo este transformador, veo que aquí hay un voltaje entre líneas, entre línea 3 y con línea uno. Entonces, en el primario tengo un voltaje de línea y lo comparo obviamente con este. Si estoy tomando este, comparo su salida con este. Entonces veo que este también tiene un voltaje en el secundario de líneas de L1 con L3. Entonces, para la relación de transformación voy a obtener que voltaje de línea del primario sobre voltaje de línea en el secundario. Pero ahora vamos con una conexión diferente, que es la conexión delta estrella. Entonces de este lado hacemos lo mismo que en los anteriores. 1,6, 2,4 y 5,3. Pero de este lado me marca la conexión estrella. La conexión estrella también se conoce como conexión tipo Y. Tiene la siguiente característica, pues tenemos nuestras tres bobinas de nuestros tres transformadores. Y a la primera le llamamos uno, a la segunda le llamamos 2 y a la tercera le llamamos 3. La salida de este transformador va a ser 4, la salida del segundo va a ser 5 y 6. Entonces en 1 le mandamos L1, en 2 le mandamos la línea 2 y en 3 mandamos la línea 3. Y aquí 4, 5 y 6 se unen y forman algo que se conoce como el neutro. Aquí sería una conexión neutro. Ahora, la característica de esta conexión tipo estrella es que el voltaje en línea va a ser igual a raíz de 3 el voltaje de fase. Es decir, el voltaje que hay entre L2 con neutro va a ser el voltaje de línea de esto con esto va a ser igual a raíz de 3 multiplicar el voltaje que hay de fase. ¿Sí? Entonces, si yo tomo este, que sería 1,4, pues aquí tengo un voltaje en el primario que sería, ¿de qué tipo? Pues tengo de L1 con L2, sería un voltaje de línea en el primario. ¿Sí? Y aquí en el secundario tengo L1 con neutro. Entonces, el secundario sería un voltaje de fase. Si yo despejo el voltaje de fase de aquí, el raíz de 3 pasa dividiendo al voltaje de línea y me queda que voltaje de fase va a ser igual a voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces hago la extremos por extremos, la división. Esto pasa multiplicando de arriba y me queda como la relación de transformación que raíz de 3 voltaje de línea en el primario sobre voltaje de línea en el secundario. De ahí tenemos la conexión estrella-estrella. Pues aquí también tenemos que en ambos hay un neutro. Y pues la relación de transformación quedaría voltaje en el primario entre voltaje del secundario. Aquí tenemos voltaje de fase y aquí también tenemos voltaje de fase.
Este sería voltaje de fase del primario entre voltaje de fase del secundario, o bien pudiera quedar como voltaje de línea del primario entre voltaje de línea del secundario, mantendrían la misma relación de transformación. ¿Y qué pasa si tenemos finalmente una conexión estrella delta? Pues de este lado tenemos una conexión estrella y nos damos cuenta por el neutro y por la forma en la que está conectado. Y de este lado pues vemos un delta en donde no hay un neutro, y para hallar la relación de transformación me quedaría voltaje de primario entre el secundario, y aquí en el primario tengo un voltaje de línea 3 con neutro, entonces estoy hablando de un voltaje de fase, ¿sí? Y de este lado tengo un voltaje entre líneas en el secundario. Entonces tengo voltaje de secundario es voltaje de línea. Entonces yo sé que el voltaje de fase es igual a voltaje de línea en el primario sobre raíz de 3. Al hacer la división me queda que la relación de transformación es igual a voltaje de línea del primario entre raíz de 3 voltaje de línea en el secundario. Bueno, pues en breve les mando la actividad para el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden decir. Saludos y que tengan excelente día.